Hola de nuevo, en este video tutorial vamos a ver cómo crear las distintas opciones de interactividad que nos ofrece el programa Camtasia. En primer lugar vamos a ver cómo colocar hiperenlaces en nuestras llamadas, en nuestros callouts. Vamos a ver cómo meter también en estos callouts una dirección de correo para que cuando pinchen sobre el callout se nos abra nuestro gestor de correo con la dirección de correo electrónico que le hemos introducido previamente. También veremos cómo crear los distintos marcadores, que son los que luego al producir nuestro vídeo final nos aparecerán en el menú navegable. Y finalmente veremos los distintos cuestionarios que podemos crear. Como en el video tutorial anterior ya vimos cómo crear un cuestionario con multiple choice, pues nos centraremos en este caso en el tipo de cuestionario de fill in the blank. También veremos los surveys. Para empezar diré que la diferencia entre el quiz y el survey es que el quiz sí que nos reporta resultados, el survey no, porque no nos da la opción de marcar cuál es la respuesta correcta. Pero sí que podremos introducir más datos de feedback. Pues vamos a empezar a crear en nuestro video tutorial de Camtasia. Para ello nos dirigimos al programa Camtasia y, por ejemplo, si en este punto del video tutorial yo quisiera incluir un cuestionario, lo primero que deberíamos hacer es dirigirnos a la opción de quizzing. Si no la tenemos aquí sacada, ya sabéis que dándole a More nos aparecerían las herramientas que no tenemos aquí en los iconos de acceso rápido. Bueno, en este caso sí. Clicamos sobre el botón izquierdo sobre Quizzing y vamos a añadir un nuevo quiz. Aquí en esta caja de edición nos dice los distintos quiz y surveys que tenemos ya creados. Si los quisiéramos borrar porque no nos gusta, pues simplemente le decimos que borre todos los quizzes o vamos uno a uno. En este caso, como han sido pruebas, pues voy a borrarlos todos. Bien, lo primero que nos aparece es, como siempre, un panel de edición de la herramienta y si queremos crear un quiz o un survey. Vamos a empezar con los quizzes y, como veis, nos aparece una ventana de diálogo. Nos pide para empezar el nombre de la pregunta que vamos a hacer. Podríamos poner pregunta 1 o cualquier otra cosa que pegue más con el video tutorial que estamos haciendo, de la lección que queremos poner. Nos dice cómo queremos mostrar las respuestas, si con ABC, con 1, 2, 3, etcétera, etcétera, o con nada. Pues yo voy a poner la opción de ABC. Aquí nos pregunta sobre el feedback. Nos pregunta si queremos incluir estas preguntas en un resultado del cuestionario, es decir, que se muestren los resultados del cuestionario, y si queremos poner un feedback cuando las respuestas sean contestadas, tanto como si es correcta la respuesta como si es incorrecta. Por ejemplo, si es correcta hemos puesto bien, y si es incorrecta hemos puesto un aviso de que, bueno, pues que poco a poco. Además, si es incorrecta tenemos varias opciones. Tenemos la opción de continuar, es decir, que el video tutorial responda a lo que responda el alumno, continúe reproduciéndose una vez se haga la respuesta, o saltar a un tiempo determinado de nuestro video tutorial. Como veis aquí tenemos horas, minutos, segundos y frames o fotogramas en los que se distribuye nuestra línea de tiempo. Es decir, si aquí hacemos una pregunta, por ejemplo, sobre los callouts, en el caso de hacer un video tutorial de Camtasia, y sobre los callouts hemos hablado en el segundo 24, por ejemplo, los llevaríamos al segundo 24 en este tiempo. Como he dicho, estos son horas, se corresponde a horas, minutos, segundos y fotogramas. Para que veáis esto, pues los fotogramas, como veis, están indicados aquí. Nos pone 00. Si hacemos el timeline más grande con la herramienta esta de lupa, lo que vemos es que aquí sí que nos están apareciendo los distintos frames. Y pues eso, iríamos a Add Quiz. Y aquí en Jump to Time le podríamos decir en qué segundo exacto y en qué fotograma exacto tiene que ir el video tutorial, tiene que volver en la línea de tiempo para, por ejemplo, como hemos dicho, que el alumno vuelva a ver esa parte del video tutorial en la que se hablaba sobre la pregunta que le hemos hecho en el cuestionario. Como decíamos, ponemos un título, el que queramos, pregunta 1. Esto también tenemos la opción de que aparezca en el menú de contenidos. Es decir, aquí podría aparecer ahí pregunta 1, por ejemplo. Y bueno, yo en este caso voy a poner que el video tutorial continúe reproduciéndose, responda a lo que responda el alumno. Si hace una respuesta incorrecta, que continúe el vídeo. Le damos a OK e inmediatamente nos aparece otra ventana de diálogo en la que nos pregunta si lo que queremos hacer es un cuestionario de respuesta múltiple, un cuestionario de rellenar un espacio en blanco o una pregunta corta. Como vemos, la pregunta corta no se graba en el resultado, es decir, no nos puede mostrar el resultado porque si no, debería el alumno poner exactamente las palabras que nosotros definamos en la caja de texto que veremos. Por ejemplo, en Fill in the Blank, vamos a elegir Fill in the Blank
blank, le damos a OK. Aquí podríamos hacer una pregunta, para verlo de forma simple pondríamos hola. Como vemos aquí, vemos una previsualización de nuestra ventana del cuestionario y aquí pondríamos una lista con las palabras aceptables. Por ejemplo, podríamos preguntar cómo se llama la herramienta con la que podemos hacer llamadas en Camtasia y aquí poner una lista de palabras aceptables que puede poner el alumno y que reconocería el programa como buenas. Bueno, pues por ejemplo aquí voy a poner callout, añadiría otra. Puedo poner callouts en plural, lo puedo poner todo en mayúsculas, etcétera, etcétera. Podemos ser todos los exhaustivos que queramos en añadir la lista de posibles respuestas, de palabras aceptadas. Como vemos, tenemos aquí un appearance and feedback, que es lo que nos ha salido también al principio, y nos dice que podemos personalizar esta pregunta. Apariencia ya la hemos elegido antes, nos pregunta otra vez si lo queremos en quiz score y que queremos que diga cuando sea correcta o cuando sea incorrecta. Lo dejamos como estaba y ya tenemos nuestro primer cuestionario, nuestra primera pregunta de espacio en blanco. Como veis, en la línea de tiempo se nos ha creado un rombito nuevo, un nuevo keyframe y correspondiente a la pista en la que se colocan los quizzes y los surveys. Vamos a hacer un survey nuevo para que veáis la diferencia. Nos aparece la misma ventana de diálogo que anteriormente. Podemos poner pregunta 2, que sea por numeración, aunque lo normal es tener un criterio común. Yo voy a poner en este caso de numeración para que lo veáis. Y aquí solo nos pregunta el feedback que queremos poner una vez el alumno responda a este survey. Por ejemplo, le vamos a dar que sí y le vamos a dar a OK. Y nos pregunta también lo mismo, si queremos una múltiple respuesta, un fill in the blank y un short answer. Como veis, no podemos tener un reporte de resultados como en los quizzes que hemos visto anteriormente. Vamos a hacer un multiple choice en este caso. Aquí pondríamos la pregunta, nos vuelve a salir la previsualización de nuestro cuestionario, cómo está quedando, y pinchando sobre esta caja de texto podemos poner la respuesta. Podemos añadir otra respuesta, una nueva, y así continuamente. Las podemos subir y bajar con move up o move down. ¿Qué es lo primero que vemos a diferencia con los quizzes? Pues que no tenemos ninguna casillita de verificación diciendo cuál es la respuesta buena. Entonces, en función de la respuesta que nos diera el alumno, podríamos personalizar el feedback que le aparecería y los detalles que le aparecerían una vez respondiera a esa pregunta. Pues esta sería la respuesta o el feedback que recibiría personalizado si clicará sobre la respuesta adiós. Pues le vamos a dar a OK y como veis, por ejemplo, aquí podemos personalizar cada respuesta. Podríamos poner cualquier cosa y como veis en esta respuesta tenemos este feedback que le hemos indicado y en esta otra uno muy distinto. Ya habéis visto la diferencia entre un quiz y un survey. Además, como veis en la línea de tiempo nos ha creado un keyframe nuevo que podríamos situar como siempre en cualquier punto de la línea de tiempos y que es de forma redonda, no es un rombo como los quizzes y así los podemos diferenciar.